Estamos en el famoso cementerio de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Recoleta, el mítico cementerio de la Recoleta, que es uno de los atractivos turísticos más populares de la ciudad. Inaugurado el 17 de noviembre de 1822, famoso por sus imponentes mausoleos, adornados con increíbles esculturas que han sido declaradas como Monumento Histórico Nacional, y el cementerio en sí es considerado Museo Histórico Nacional desde el año 1946. En 1870, Buenos Aires tiene una epidemia de fiebre amarilla y gran cantidad de las familias adineradas huyeron del centro de la ciudad hacia un lugar más alejado, donde crearon un barrio nuevo con mansiones y residencias de lujo. El cementerio ya existía en el lugar, pero en estado de total abandono, y no permitía el entierro de las víctimas de esta epidemia. En 1881 se realiza una remodelación y a raíz de eso, las familias acaudaladas construyeron magníficos mausoleos para honrar a sus familiares. También se encuentran los mausoleos de importantes figuras políticas, de la cultura, militares, escritores y presidentes, que de los cuales la más visitada por los turistas es la sepultura de Eva Perón. Tiene más de 50.000 metros cuadrados, donde están más de 4.800 bóvedas, de las familias más acaudaladas de Buenos Aires. Las sepulturas son propiedad privada de cada familia y se paga una tasa anual, siendo como dato el récord del metro cuadrado más cotizado de la ciudad. En el siglo XVIII, esta era un área antiguamente muy alejada de lo que eran los límites de Buenos Aires, y se establecieron en el lugar una orden de monjes franciscanas de los Recoletos, creando un convento y una iglesia. Los pobladores locales llamaron a este lugar La Recoleta, y años más adelante fue nombrado así toda la zona. El lugar es medio laberíntico, pero te sugiero que te adentres por los pasillos y alejes de las calles principales, donde podrás explorar mucho más y descubrir esculturas y bóvedas escondidas que son impresionantes.
También podés guiarte descargando la aplicación del cementerio, donde tendrás un mapa audiovisual donde te podés orientar y tener datos sobre dónde están las celebridades más visitadas. Visitar este lugar es una opción de salida en Buenos Aires que es gratuita, no hay que hacer reserva previa y está abierto todos los días de 7 a 17 horas. Las esculturas son impresionantes y es ideal para el amante de la fotografía. Y para aprovechar esta salida por este barrio, te recomiendo visitar el Museo de Bellas Artes pasando las plazas con puestos de artesanías. Y pegado al cementerio se encuentra la iglesia franciscana que fue convento de los monjes anteriormente mencionados. Esta iglesia es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Fue construida en 1708 en la antigua chacra llamada Los Ombúes, destacada como de gran valor histórico. Se terminó de construir en 1732 y en 1821 los monjes fueron expulsados y la iglesia se mantuvo abandonada varios años y se crea el cementerio en la antigua huerta lindera a la iglesia. Y este fue el video sobre el cementerio de la Recoleta. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.